Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. En estos momentos nos encontramos acompañados de médicos que fueron retirados luego que la exministra Nájara denunciara sobre el fallecimiento de su madre. En estos momentos nos acompaña el doctor José Zúñiga, jefe del área de emergencia, que fue retirado de su cargo, pero que va a explicar qué es lo que sucedió realmente. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Radio Programas. Bueno, estamos acá reunidos para dar nuestra versión al respecto del luctuoso suceso que lamentablemente conllevó al deceso de la señora Yolanda Velázquez, madre de la ex congresista señora Nájara. Lógicamente lamentamos y hacemos le manifestamos nuestras condolencias por este lamentable deceso, pero también queremos dejar nuestra versión clara con respecto a la versión inadecuada y el manejo antojadizo que se le está dando respecto a la información del mal manejo médico que se le brindó a su señora madre. Quiero deslindar que la paciente fue transferida de ICA previa coordinación con la gerencia general, sin la autorización de la parte técnica de los médicos de acá, y llega con un diagnóstico de una fibrosis pulmonar exacerbada, terminal, con una insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica, con shock séptico y soporte vasopresor. Condiciones que lógicamente cualquier emergenciólogo sabe que no son las adecuadas para un traslado. Esa paciente simplemente no debió ser trasladada. Sin embargo, se hizo efectiva la coordinación con el más alto nivel e incluso se le envió una ambulancia de acá con un médico intensivista, cosas que generalmente nunca suceden. Pero, bueno, doctor, ¿cómo es que puede suceder esto si en esa condición, si no puede ser trasladado, cómo pudo ser posible que llegara hasta Lima en esa condición? No te puedo dar la versión oficial de allá de ICA, pero lo cierto es que la paciente llega en una situación crítica, con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, en ventilación mecánica, shock séptico, que es una infección generalizada, y con una fibrosis pulmonar terminal, que es una enfermedad que afecta a los pulmones y ya en un estado terminal que muchas veces condiciona que estén en oxígeno en forma permanente, y lógicamente exacerbada por la infección que ya tenía de fondo, ¿no? ¿Es por eso que no pudo ser internada en la unidad de cuidados intensivos? No. La paciente llega, transferida después de 6 horas de traslado, ingresa a la unidad de shock trauma. Y en esto quiero aclarar, porque como que queda vagando la idea de que la paciente no fue atendida porque no se le pidió el DNI. La paciente ingresa inmediatamente a la unidad de shock trauma, es atendida por la doctora Catherine Pinto, inmediatamente empieza el proceso de evaluación, monitoreo y estabilización si corresponde, y todo el plan de trabajo y que se aplican y los protocolos para el manejo de estas enfermedades. En la parte administrativa quiero deslindar que la parte médica va por un lado, la parte administrativa de tramitación de documentos es otra cosa. Aquí se intenta confundir y se está vendiendo la idea a la población que la paciente no fue atendida porque no sacó el DNI. Eso no es correcto. La paciente ingresó a shock trauma, se empieza su estabilización, se aplica todo el protocolo, se hace un plan de trabajo, y como ya yo tenía conocimiento, porque me mandaron un comunicado, el jefe de departamento, que la gerencia tenía conocimiento, incluso le digo me acerco a eso de ha sido como a las 12:45, porque la paciente, según la hoja de la historia clínica, registra un ingreso a las 12:16. Entonces veo que ya efectivamente la paciente está siendo atendida por la doctora Pinto, y le comunico que la señora ya tenía una cama reservada en cuidados intensivos y que por tanto se proceda con la interconsulta a los colegas para su transferencia. Entonces, la doctora ha procedido con la interconsulta, se comunicó con los colegas del séptimo B, segundo C, y manifestaron que primero sea atendida por la colega de UCI del tercer piso, que también tenemos una unidad de cuidados intensivos y que también tranquilamente lo hubiésemos podido atender ahí,
evitando el traslado y evitando el exponerlo a mayores riesgos. Sin embargo, parece que tenían entendido que en el segundo C o en la UCI del hospital era lo ideal para ellos y entonces estaban insistiendo, ¿no? Entonces se coordinó, bajó la doctora de UCI, a eso de las 2 de la mañana, evalúa, hace su plan de trabajo, hace las averiguaciones si había una cama disponible y efectivamente en el segundo C nos reporta que había una cama. La doctora deja la orden de hospitalización, el cual yo lo firmo, y una vez que ya tiene destino a la paciente, se le da la hoja de hospitalización para que le generen la afiliación, que ya es el destino cuando sale la paciente de shock trauma, no cuando empiece el proceso del acto médico, sino para darle un destino. Lamentablemente, al parecer, no trajo el DNI y fue esto enlenteciendo el proceso, porque hasta los medicamentos demoran en llegar porque no tenía DNI. Entonces, en admisión, que es una parte que no corresponde al acto médico, le dice que si no tiene DNI, pues lamentablemente no se procede, porque lamentablemente hay protocolos, hay normas que conllevan a que lógicamente también el personal ahí trate de hacer respetar las normas, porque siempre se está incidiendo en que se respeten los protocolos, se respeten las normas correspondientes. Pero también las autoridades de salud han manifestado que no es obligatorio la presentación del DNI en casos de emergencia, por ejemplo. Por supuesto, incluso se dice que hay una ley que fue dada para que no sea necesario, que no es necesario la presentación del DNI. Lo que pasa es que eso no lo tienen claro al parecer la parte administrativa, que no tiene nada que ver con la parte médica. Incluso la parte administrativa depende de otra área, que no es la parte médica ni de los médicos de emergencia. Entonces ahí empieza el problema de la demora. Es más, hablan que la doctora Pinto sale y le pide que firme un pagaré. Lo que pasa es que la doctora, a pesar que no era su función, con el ánimo de acelerar las cosas, porque había bastante presión, con el ánimo de acelerar las cosas... ¿Qué tipo de presión? De presión de tipo de los familiares, ¿no? De los familiares que quería que ya sea trasladada a UCI, que era el lugar que le habían ofrecido y que iba supuestamente a ser su destino final y para que le brinden el manejo adecuado. Así es, precisamente la doctora que atendió a la mamá de la exministra Ana Jara también nos acompaña, es la doctora Catherine Pinto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a la atención de la señora Velázquez, tengo que decir de que, bueno, lamento el fallecimiento de la señora. Se hizo todos los actos médicos posibles para mantenerla a la señora. Se le brindó toda la atención en el servicio de trauma shock, teniendo en cuenta que el servicio de trauma shock es una unidad altamente especializada, en la cual trabajamos médicos especialistas en emergencia y que estamos abocados a salvar las vidas. La paciente llegó en un estado inestable, con la presión algo baja, con soporte de medicamentos que le ayudaban a subir la presión, con ventilación mecánica que le ayudaba a mantener la respiración y por ende la oxigenación y mantenerla viva. La paciente estaba críticamente enferma. Se hizo todo lo posible, se le estabilizó en la unidad de trauma shock y posteriormente, después de la estabilización, tenemos que dar el destino final de esta paciente, que tenía que ser la unidad de UCI 2C, que era la cama que estaba reservada para la paciente. Fue evaluada por el intensivista, dio algunas terapéuticas más al tratamiento que yo ya había iniciado, y teníamos que dar la orden de hospitalización y para eso necesitábamos la hoja de filiación y acreditación del seguro. Lamentablemente, por problemas administrativos, la hoja de admisión, de acreditación no salía de admisión y ahí ha sido cuando yo he ido y he hablado con el admisionista para que me dé esa hoja y me indica de que si es que no tiene DNI no puede pasar. Entonces ahí es cuando hemos hecho los trámites administrativos con el doctor Zúñiga para que la paciente se le acelere este tipo de trámites para poderle dar su destino final. Hemos tenido la hoja de filiación y acreditación aproximadamente a las 3:40 de la mañana y posteriormente a eso hemos hecho los trámites para la transferencia de la unidad de trauma shock a lo que es la unidad 12 del Hospital Rebagliati, teniendo en cuenta que para esto tenemos que hacer un traslado mediante ambulancia. Se hizo todos los trámites, llamamos a la ambulancia, en este caso es un servicio brindado por el servicio de STAE, y la ambulancia llegó a nuestra unidad a las 4:30 de la mañana.
siendo transferida al hospital Rebagliati, llegando allá aproximadamente a las 5 de la mañana. Lamentablemente no sabemos qué pasó en el traslado, pero la paciente llegó inestable, a pesar de que se continuó con todas las medidas que se iniciaron en la unidad de trauma shock, tanto ventilación mecánica, aporte de vasopresores y medicamentos. Como le vuelvo a repetir, la paciente era una paciente críticamente enferma, que ya tenía un pronóstico desde que tenía DICA. La familia tenía la esperanza de que nosotros acá pudiéramos ayudar a algo más, pero ya se sabía que el pronóstico de la paciente. Hicimos todo lo posible, pero lamentablemente su estado y por su enfermedad no nos ayudó. Listo, muchas gracias. También nos acompaña por acá. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el decano nacional del Colegio Médico del Perú. Estoy con mis médicos emergenciólogos del Hospital Rebagliati y como han escuchado todo el Perú a través de RPP, queda claro, como han aclarado los médicos que han participado en la atención de la señora Velázquez, queda claro que no ha habido ninguna inconducta en todo el proceso de atención a la paciente. Por eso suena extraño que hablen de negligencias y otras acusaciones que en definitiva son términos jurídicos. Al juez le corresponde señalar si ha habido o no negligencia. Aquí hay una investigación. Lo mínimo que se tiene que hacer desde el punto de vista ético es esperar el resultado de las investigaciones y no andar lanzando adjetivos sobre la actitud supuestamente negligente de los médicos. Ha escuchado el relato pormenorizado de dos colegas que no están acostumbrados a enfrentarse a los medios, pero lo han hecho en base a que han vivido y están indignados cómo han sido separados. Por eso emplazo que el ingeniero Gabriel Castillo lo reponga en su puesto de trabajo sin que esto signifique una interferencia en la investigación que se está realizando. Queda claro que pueden haber otras motivaciones, como tratar de desviar la verdadera causa de este problema, que es la crítica situación por la que atraviesa de salud, con una emergencia cuestionada desde su nacimiento, sin un puente comunicativo con el verdadero Hospital Rebagliati, que tiene que trasladar en ambulancia con riesgo para los pacientes. Y ya ha pasado bastante tiempo desde que hay este problema y no se resuelve. Igual la obsolescencia de los procesos mediante los cuales se atiende, los procesos administrativos burocráticos. El problema ha sido por ese lado. No ha habido ninguna inconducta por parte de los médicos y eso debe quedar claro también para las autoridades de su salud, que andan atizando cada vez que ocurre un problema de esto a los pacientes para que hablen o denigren de la comunidad médica. Nosotros los médicos ratificamos nuestra voluntad y nuestra convicción de seguir atendiendo a la población con diligencia como lo venimos haciendo, y estos hechos que son imponderables que pasan no van a amilanar esa vocación y esa convicción que tienen en este caso los médicos emergenciólogos de seguir salvando vidas. Y también llamo a mis médicos de todo el Perú a que estos hechos no los amilanen, sino al contrario, trabajen con convicción, con fe, con diligencia, por lo cual ustedes han sido formados para esa misión. Entonces, usted ratifica que aquí la responsabilidad recaería en realidad más en la parte administrativa que en la médica. Como lo has dicho, recaería más, es un tema en la parte administrativa que en la parte médica. Detalladamente han aclarado todo lo que han hecho en esa madrugada y por lo tanto quienes están hablando de negligencia mínimamente deben esperar el resultado de las investigaciones. Ahora, no solo son los dos médicos, también hay una enfermera que ha sido separada. Sí, están los dos colegas y la licenciada en enfermería. Igualmente, el ingeniero debe evaluar bien esta medida y reponerlos en el término de la distancia sin que esto implique pues una interferencia al proceso de investigación que se ha abierto. Listo, doctora. A ver, hay una pregunta de Alejandra. Sí, Marcos, el jefe de emergencias que estaba de turno en el Rebagliati aseguró que había mucha presión por parte de los familiares para que sea trasladado de una unidad de UCI específica a otra. ¿Se refiere que hubo presión de los familiares en el traslado de Ica a Lima o en el traslado interno? Hay que ser bien claros en esto para no entrar en confusión. Claro, acá Alejandra tiene una consulta. Si la presión, usted en algún momento menciona que hubo una presión de parte de los familiares, ¿fue por el traslado de Ica hacia Lima o fue para la atención dentro del hospital de salud? No, el problema es que el traslado ni siquiera se consultó a la parte médica. Fue tratada y tomada la decisión directamente por la gerencia general.
A nosotros nos mandan simplemente un mensaje, va a llegar tal paciente y ya tiene cama en UCI. O sea, ya tenía lista la cama. Todo lista, la ambulancia que le enviaron, la cama en UCI, que generalmente tenemos pacientes esperando cama hasta 30 días. O sea, no es común que ya tenga todo listo. Es imposible que haya cama, porque tengo pacientes esperando cama 30 días y imposible que una cama esté reservada para un paciente así. Eso ha sido coordinado previamente ya con el alto nivel, ¿no? Listo, Alejandra, ha sido resuelta tu pregunta. Sí. Una cosa importante, nosotros los médicos no pedimos DNI. Simplemente pedimos, señora, ahí está la orden de hospitalización, haga la afiliación para ya que su paciente pase a UCI. Lo que pase en la parte administrativa, téngalo claro, por favor, no es responsabilidad del médico. Es más, yo como jefe de guardia he tenido que intervenir para decirle, tiene orden de la gerencia general de que pase a UCI. Así que genéralo, esa hoja de filiación, ya en el transcurso del día verán la forma de cómo solucionar el problema. Que quede claro, nosotros no pedimos DNI. Estamos totalmente, ¿quién más que un médico de emergencia? Que se pasa guardias enteras, 12 horas enteras, en las condiciones de trabajo que tenemos en este momento. Esa emergencia fue diseñada para 166 camas y el día sábado previo que se declaró en colapso la emergencia, porque llegamos a la cantidad de 331 pacientes y creo que llegamos hasta 19 pacientes en shock trauma, cuando esa unidad está diseñada solamente para 6 camas y con escaso personal médico. Tenemos un médico, cuando llegó la paciente, un médico con un residente y había 10 pacientes en shock trauma. Y en el transcurso del tiempo que estuvo la señora Yolanda en shock trauma, llegaron 2 más. Incluso un paciente hace paro cardiorrespiratorio a la que la doctora tiene que asistir también. Al inicio cuando se aperturó la nueva emergencia, nosotros manifestamos, incluso enviamos un documento manifestando estas falencias de la falta de personal, de las comunicaciones. ¿Quién envió ese documento? En ese tiempo a la doctora Malú Arias Schreiber, ¿no? Ella era la gerente general del Hospital Rebagliati. No tuvimos respuesta, lógicamente. Teníamos mucha expectativa que con esta gestión eso se iba a solucionar, pero lamentablemente hasta ahora no vemos ningún tipo de solución, ¿no? Tenemos los mismos problemas. Hay hospitales que tienen 250 camas y que trabajan con un pool de cerca de 200 médicos. Nosotros llegamos incluso a tener 280, 300 pacientes y el equipo de guardias de 14 médicos y con los colegas que nos apoyan de otras especialidades. Pero en estas condiciones es imposible trabajar. Lo que nos ha sucedido a la doctora Emit tranquilamente ha podido y puede suceder. Y puede suceder si no se toma unas medidas drásticas y si no se reestructura en la forma adecuada nuestro servicio de emergencia. Esto no es solamente una casualidad. Esto se le hemos manifestado a las autoridades que se veía venir, que en cualquier momento se iba a dar. Y tengo el documento ahí que les voy a entregar. Incluso también el SINANSOT, Cuerpo Médico, también lo manifestó. Simplemente no ha habido respuesta, ¿no? Y lamentablemente pues se ha generado este deceso que va ensombreciendo todo lo que es el trabajo de los médicos de emergencia. Al día nosotros atendemos 500, 700 pacientes y nadie nos dice tantas vidas salvaste. Nadie nos reconoce eso. Y sin embargo, por una paciente que ni siquiera falleció en emergencia, porque entró a shock trauma y salió de shock trauma en condiciones estables, críticas pero estables, incluso llega con 93, con un nivel de ácido láctico de 7.2 y un PCO2 que es un gas que se manifiesta en pacientes con PIT, que retienen, que manifiestan el grado de cronicidad de esa enfermedad. Y el lactato que te estaba hablando, que las células que son parte de nuestro organismo están sufriendo y están generando ese ácido que es dañino para el organismo, y eso se ve en pacientes graves, ¿no? Entonces la paciente ingresó a shock trauma y salió de shock trauma estable. Lamentablemente, ¿qué pasó en el trayecto? Eso debe ser materia de investigación
que bueno, ya le competirá a las autoridades correspondientes aclarar, ¿no?, qué es lo que pasó. Pero en emergencia, el paciente ingresó, se le atendió inmediato, ingresó estable, salió estable y lamentablemente hay que investigar qué pasó en el trayecto y por qué llegó a UCI en paro cardiorrespiratorio. Ahora, doctor, ¿solo se le ha suspendido por el momento a ustedes o han tomado o el hospital ha tomado otro tipo de medidas contra ustedes? Bueno, hasta ahora no tenemos una comunicación oficial, solamente los comunicados por medios de prensa, ¿no? Y el comunicado que ha salido de salud, ¿No ha sacado de salud? No nos ha enviado. ¿No? Listo. ¿Quisiera agregar algo? Una vez más, que no es posible que reiteradamente los médicos tengamos que pagar las consecuencias de un sistema, como el mismo de salud ha reconocido, obsoleto, con un sinnúmero de carencias. Creemos que ya basta que la piola se rompa por el lado más débil, basta ya que se siga utilizando la abnegada labor de los médicos como un chivo expiatorio para ocultar la verdadera crisis del sistema de salud en el Perú. Muchas gracias, doctor. Esas han sido las explicaciones de los médicos que atendieron a la mamá de la ex ministra Ana Jara y está pidiendo que nuevamente puedan retomar sus labores en el Hospital Rebagliati. Contigo, Alejandra. Gracias, Marcos, por esa información y en verdad desde aquí unirnos a un pedido para que se haga una investigación justa y transparente, no solamente interna, sino también con investigación de afuera, la Defensoría del Pueblo o alguien con objetividad que pueda hacer este caso, porque lo que ha denunciado el médico José Zúñiga es sumamente preocupante. El traslado de Ica a Lima de la mamá de Ana Jara, según sus argumentos, fue sin recomendación de médicos, sino por gerentes, por las instancias más altas. ¿Qué significa eso? Lo dejamos a interpretación y seguramente el Ministerio de Salud va a tener algo que decir sobre esto. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Eduardo Juárez.